¿Por qué ver a Crossing the Spider-Verse no es un gasto, es una inversión? Esto para quien no entienda, hoy fui al cine, me vi a Crossing the Spider-Verse. Fue una buena película, muy buena película. Y me atrevo a decir que es una de las mejores que he visto desde Avengers Endgame o desde Mario Bros. Porque fue la última que vi este año que fue de calidad. Porque después me vi Rápido y Furioso, pero es que esa película no es que sea de calidad, sino que es Rápido y Furioso y se entiende. Aunque también me encantó mucho. No es, objetivamente no es buena, pero se disfruta mucho. Tiene momentos muy épicos que con gusto volvería a ver. Pero Crossing the Spider-Verse es otra cosa. Y no creo que sea posible compararlas porque son muy diferentes. Una es una saga que tiene 10 películas con los mismos personajes y entienden. En cambio, esta solamente tiene 2 películas, tiene todo un universo de personajes. Y es más, decir universo es quedarse corto porque tiene todo un multiverso de personajes que explorar, pero eso no importa. Este video va dividido en 3 partes, si no es que 4, porque depende de cómo se alargue esto, voy a tal vez añadir una o 2. Primero, hablaremos de la mancha y de cómo es sorprendente que yo no supiera de su existencia antes. Segundo, vamos a hablar del arco de desarrollo de Gwen Stacy, que ella es literalmente quien abre la película. Hablaremos de su arco como personaje. Y tercero, vamos a hablar de Beyond in the Spider-Verse, o Más allá del Spider-Verse, que será la siguiente película. Y como ya dije, dependiendo de cómo se desarrolle el video, voy a ir a añadir más o añadir menos. Pero comencemos con este de una vez. A ver, primero La Mancha. La Mancha es el típico villano de Spider-Man que está súper relacionado con sus orígenes y que prácticamente le dio sus poderes. En otras palabras, el Duende Verde de esta película. Lo diré las veces que sean necesarias, es el Duende Verde de esta película. Y me baso en Tobey Maguire, primera película de Spider-Man. Como tuvo sus poderes de Oscorp. De Oscorp. Una araña que estaba en Oscorp. Y después el tipo, ¡boom!, se hace villano. ¿Coincidencia? No lo creo. Este tipo literalmente construye un colisionador miniatura para atraer a la araña que muerde a Miles. Y después cuando el colisionador explota, ¡boom!, él se vuelve la Mancha. Me parece que sigue ese patrón y amo que siga ese patrón. Porque que el origen de un villano se relacione con el origen de Spider-Man es algo que nos permite establecer una conexión entre ambos y que le da a ambos personajes una conexión que hace más emocional sus encuentros, que los hace más significativos en muchos aspectos. Y por esa razón, admiro a La Mancha, por ser un buen villano. La construcción de su personaje es buena. Podría parecer el típico villano que dices, no, lo perdió todo, que no sé qué. Pero es que después de ver lo que le pasó, ya no puedes seguir diciendo que es un villano genérico. No puedes. Muy pocos villanos han alcanzado el nivel que este hombre lo ha hecho. Y estamos en una película para niños. En una película para niños. Y los temas que se discuten en la película claramente no son para niños. Y por eso es que esta película tiene muchos huevos. Es muy valiente esta película. Porque primero no solamente mostraron la muerte de un personaje amado en la primera película, la muerte de un personaje muy amado y muy querido por todos como lo es Spider-Man, sino que también mostraron la muerte de Aaron Davis. O sea, literalmente vimos todos cómo Kingpin le disparó. Eso no es una película para niños, no es políticamente correcto. Y aún así no veo a ningún niño traumado por la muerte de ninguno de los dos. Ni a nadie quejándose por el hecho de que Peter Parker está muerto. No veo a nadie quejándose por eso y amo eso. Demuestra que como sociedad aún creemos, aún tenemos algo de cerebro para decir que hay cosas que tienen que pasar y que no todo es paz y amor y armonía. Eso me gustó mucho y La Mancha representa justamente eso. En su discurso cuando le dice a Miles que por su culpa lo perdió todo, podemos verlo, o sea, tú lo ves cuando está cuando están en el flashback, tú sientes esa desesperación, sientes eso, pero no solo eso, sientes miedo, sientes terror, o sea, te dices, o sea, él es un hombre que puede crear agujeros,
¿ok? Crear agujeros. Y a medida que va peleando contra Miles, ves cómo su poder va creciendo y creciendo. Y te preguntas, ¿este tipo tiene algún límite? Y después descubres que no, no lo tiene. Y te da miedo, porque o sea, si tuviera la misma historia de lo perdí todo por tu culpa, es un cliché, pero aquí lo ejecutaron de una forma tal que cuando ves al villano ya no piensas en su origen, ya piensas en lo que va a hacer. Y eso se agradece mucho en una película, que no te centren tanto en el villano, en el pasado del villano, o sea, que en el villano no, que el pasado del villano no sea un auténtico recordatorio que te digan, no, por tu culpa sufrí, por tu culpa no sé qué cosas. La Mancha deja todo eso de lado, todo eso de lado y después lo usa para incrementar su poder y cuando incrementa su poder, vaya, no hay precedente, simplemente no hay precedente. En este punto el arco de personaje de Gwen Stacy. Como ya dije, Gwen Stacy es quien abre esta película. Conocida como Spider-Girl o Spider-Woman o Spider-Gwen, como sea que le digan. Es hermoso. Y finalmente vemos lo que le pasó a Peter Parker. O sea, porque en la primera película te dicen que murió, pero no te dicen cómo murió. Resulta y pasa de que Peter Parker es el lagarto en esa dimensión y Gwen al parecer lo mató. No lo mató, bueno, yo no sé. Realmente no lo mató. Se estrelló contra unas vigas. Pero después de eso seguía bien y iba a atacar a Gwen, pero las vigas le cayeron encima todas y se murió. Y eso fue todo. Ya no pasó más. Después el padre ve a Gwen sosteniendo al cuerpo sin vida de Peter y pues asume que ella lo mató. Yo no entiendo cuál es esa necesidad de que creer que si alguien tiene en sus brazos el cadáver de alguien, ese alguien lo mató. Me parece muy raro que en las películas hagan eso. O sea, eso en la realidad podría estar bien, aceptable. Porque ajá, generalmente suele ser así, pero o sea, el hecho de que literalmente miles de personas vieron como ese tipo se convirtió en el lagarto. Porque muchas personas lo vieron, literalmente muchas personas vieron. Muchas personas vieron cómo Spider-Man llegó para salvar el día. Y suponiendo que nadie vio cómo se desarrolló la pelea, me parece un tanto ilógico culpar a Gwen por la muerte de Peter, porque o sea, es como culpar a un policía cuando un criminal armado le va a disparar, él le dispara primero. O sea, es como culparlo por matar al criminal cuando el tipo estaba en riesgo y todos estaban en riesgo, porque ahí no solamente era ella la que estaba en riesgo, era todos riesgo. Y es más, la muerte de Peter no es necesariamente su culpa, porque como ya dije, le caen vigas encima. Pero, como sea, dejando esa parte de lado, al mostrarnos más este conflicto que siente Gwen, la culpa que siente, los sentimientos que carga, la soledad que carga, es único porque te ayuda a entrelazar más con tu personaje, con su personaje. Y esa teoría de que Gwen es de la comunidad LGBTIQ+, realmente no tiene cabida en esta película y no entiendo por qué tanta gente se la toma en serio. Digo, que Gwen sea de la comunidad realmente no la hace más interesante. De hecho, si te revelan que Gwen es de la comunidad, tú dices, ah, bueno. Pero es, pero es que solamente un detalle más, porque, o sea, está la relación con su padre, la muerte de Peter, su culpabilidad, su soledad, miles de cosas en las que centrarte, que le hacen un personaje muy interesante. ¿Ah? Y también en su hipocresía, porque es un poquito hipócrita durante toda la película, pero eso es otro cuento. Otro cuento para un video un poco más largo. Y pues sí, me gustó su personaje, siempre me ha gustado su personaje, me parece muy interesante, a pesar de que puede parecer genérico, no es tan genérico como parece. No es tan genérico porque, como ya mencioné antes, es uno de los Spider-Mans con mejor desarrollo en esta película, aparte de Miguel O'Hara, quien tuvo un desarrollo tremendo porque más mostrando su pasado y por qué hace lo que hace, más bien su motivación es su desarrollo. Porque él no es el típico Spider-Man, él protege el multiverso por una razón. ¿Mm? Él protege el multiverso por una razón y la razón es increíble. Pero ya hablaré de eso más adelante. Parte agregada, Miguel O'Hara. Miguel O'Hara, el antihéroe de la película.
Ahora creo que es buen momento para pasar a hablar de Beyond in the Spider-Verse. Pero no sin antes decir una última cosa. Spider-Gwen oficialmente es mi personaje favorito de esta película. La película pasada fue Peter P. Parker porque me gustó todo lo que tenía que ver con él. Pero en esta película fue Gwen Stacy porque siento que es como la que más movió, la que más tomó juego, la que más movió fichas, aparte de Miles y O'Hara. Ah, y también está Spider-Punk, pero él, digamos que no es que haya movido tantas veces, sino que las pocas veces que movió fue súper importante. Miles también movió, todas las veces que movió una ficha fue importante, pero es que lo hizo varias veces. Y O'Hara también, cada vez que se movía era importante. En cambio, Gwen, había veces en las que se movía, pero realmente no aportaba nada aparte de sentimentalismo. Pero hubo otras donde tú, what? Digo, solamente se creó su propia Spider-Com. Así que, chévere, chévere. Lo que Beyond the Spider-Verse puede plantearnos es lo siguiente. La mancha está en la Tierra 10, está en la Tierra 1610. Miles está en la Tierra 42. Con su versión de la Tierra 42, o sea, el que debió haber recibido la araña en primer lugar. Y eso me parece muy interesante porque, o sea, no sé si se debe un conflicto o una alianza. Yo dudo mucho teniendo en cuenta la personalidad o lo poco que nos mostraron del Miles de esa tierra que se dé una alianza. Puede que sea más un conflicto, dado que Miles se prepara para escapar en los momentos finales de la película. Está preparándose para escapar porque resulta y pasa de que le pusieron aislante en sus dedos, pero él como que está intentando quitárselo. Cuando el merodeador de esta dimensión, el Crawler, como le prefiero decir, lo acorrala, lo pone contra las cuerdas. Y es que esto queda mucho en duda porque cuando Miles y este otro Miles se conocen, lo primero que le pregunta es, tu padre sigue vivo porque resulta que Jeff está muerto en esa tierra. Predecible, de hecho se veía venir debido a que Aaron estaba vivo, pero aún así es triste ver al Capitán Stacy morir. Pobrecito. Y que el Capitán Stacy, ay, estoy muy metido en ese coso porque durante la película mostraron una escena cuando el Capitán Stacy murió. Fue hermosamente triste. Y me quedé trabado por eso. El Capitán Jeff está muerto. Pobrecito. Pero como sea. Le pregunta eso. Pero después cuando Miles menciona, si no me dejas ir, nuestro padre va a morir. Él dice, tu padre. El otro Miles se responde, tu padre. Por lo tanto, tal vez se dé una alianza. Tal vez no se dé una alianza. Yo lo dudo realmente. Pero ajá, nunca se sabe. Tal vez mientras Miles esté tratando de escapar de esta tierra, el otro Miles tal vez accidentalmente vaya a la otra tierra, vea lo que pudo haber sido su mundo y quizá ayude a Miles a combatir a la mancha muriendo en el proceso, o quizá viva y vuelva a su mundo para hacer las cosas bien, como un justiciero. De esos que tanto odia Jameson, por cierto, Jameson es bastante escuchado en algunos fragmentos de la película y eso fue un toque super cool. Muy muy cool. Ahora yo me pregunto, ¿este Miles es un héroe o un villano? Porque sí, tiene el nombre de Crawler, pero de Crawler se vuelve bueno. Generalmente Crawler, las historias que yo he visto sobre de Crawler termina siendo más un antihéroe o un héroe inclusive que un villano al final del día. Y es más, puede pensar que es malo por como lo que dice el tío Aaron al principio. Puedes deducir que es malo, puedes deducir por la situación de la ciudad que es malo, pero quizá sea bueno, sea bueno. Ahora, nos dieron una manera de evitar los eventos canónicos, una manera que es bastante simple, y es que el capitán de la policía renuncia a su trabajo. El capitán de la policía cercano a Spider-Man debe renunciar a ser capitán para que el evento canónico no se dé. Es un tecnicismo bastante grande y bastante simple, pero que a la vez te quedas como que, vaya, tiene sentido. O al menos esto es lo que me dejó entender la película a mí.
Luego está el otro asunto. O'Hara está en la Tierra 1610. La Mancha también está ahí. Ben Riley, no, ese se fue. Jessica también está ahí. Jessica Drew, si no me equivoco, también está ahí. El Spider-Com, o como yo le digo, la Spider-Party. Le digo así porque son el grupo de Gwen. El grupo de Gwen, compuesto por los distintos Spider-Mans que conocen a Miles, está en la Tierra, creo que de Peter B. Parker, o tal vez estén en la 1610, no sé. Ese detalle no le presté mucha atención. Entonces, tenemos la convergencia de algunos de los Spider-Man más relevantes de la película en la Tierra y del villano principal. Y tenemos, por otro lado, la no presencia del protagonista en el lugar donde se supone que es el epicentro de todo esto, que es la Tierra 1610. Él está en la Tierra 42. Ahora, estos nuevos Spider-Man, esta nueva Spider-Com o Spider-Party, ¿va a detener la Mancha o van a buscar a Miles? Es una duda que me tiene un poquito, porque la Mancha, como que lo de la Mancha es un poquito más urgente. Evitar que haga daños. Creo que me suena más urgente que vayan por Miles. Aunque bueno, también depende del tiempo, porque O'Hara mencionó que eso pasará en 2 días. En 2 días la Mancha va a atacar, pero la Mancha ya llegó. La Mancha ya llegó y no sé cuánto tiempo ha pasado desde que Miles le dijo, desde que O'Hara le dijo eso a Miles. Así que, quién sabe. Último, y para terminar, no puedo evitar hablar sobre Miguel O'Hara. Miguel O'Hara fue uno de los personajes más interesantes de toda la película, dado que él es la representación de lo que pasa cuando rompes el canon. O sea, toda la Tierra se va por el caño. La Tierra muere, sus habitantes mueren, no queda nada de ella. Es como una incursión. Supongo que es el equivalente de una incursión en el Spider-Verse, romper el canon. Miles rompió el canon una vez. O'Hara dijo que eso podía contenerse. Y debido a que Spider-Man India es visto más adelante en la película, yo diría que su tierra está bien. O sea que por lo tanto el evento canónico tal vez no sea tan trascendental como parece. De hecho, el hecho de que Spider-Man India haya tenido que recibir ayuda de Miles para salvar al capitán, creo que es mucho más valioso que no haberlo logrado salvar. Yo pienso que es mucho más valioso debido a que eso no solo le hace tener un gran respeto hacia Morales, sino que también le da a entender que no puede ganar todas sus batallas solo, de que a veces va a necesitar ayuda, de que a veces no puede salvar a todo el mundo, porque ese tipo apenas llevaba 6 meses siendo Spider-Man y estaba diciendo que ser Spider-Man es lo mejor del mundo, y todos los que nos hemos leído los cómics y visto las películas sabemos que no lo es. De hecho, sería preferible ser casi cualquier otro superhéroe. Aparte de Spider-Man, Spider-Man es uno de los héroes más humanos de Marvel, precisamente porque ha sufrido mucho y porque es fácil empatizarnos con él. Y este tipo no entiende eso. Es la representación del fandom en mi representación. En lo que yo digo, es la representación del fandom, porque o sea, es lo que pensamos que sería. Él es lo que nosotros pensamos cuando decimos, ay no, qué bacano sería tener poderes y usarlos para ser un superhéroe. Pero ese evento pudo haberle dado esa claridad de que ser Spider-Man no siempre va a ser bueno. Y por eso creo que el hecho de que Miles salvara al inspector es muy valioso, porque, o sea, le hizo entender todo eso sin la necesidad de perder a alguien. A alguien que le importa. Y eso me parece muy, muy rescatable. Porque sería una forma diferente de que un Spider-Man aprenda la lección que básicamente lo define como personaje. Pero volviendo al tema de O'Hara. Él es este personaje. No es muy bueno. Demostró por qué. O'Hara demostró por qué es considerado uno de los Spider-Man más peligrosos de todo el multiverso. Porque O'Hara es uno de los personajes más peligrosos de todo el multiverso. Debido a estos no límites que tiene. Este futuro del que él proviene es un futuro horrible y distópico, donde es legal que un hombre someta a sus trabajadores a drogas para que estos no renuncien. O sea,
¿Qué? Y lo que le pasó a su familia, perdiéndolo 2 veces, perdiéndola 2 veces, es increíble. La base de su personaje es tan sólida que tú lo ves y no te extraña que sea como es, porque tú dices, así es como debería ser, así es como se ve un hombre que ha sufrido y que usa ese sufrimiento para seguir adelante. De hecho, Peter Parker menciona que él es el único Spider-Man que no tiene sentido del humor, y es precisamente por todo lo que ha visto y por todo lo que ha tenido que hacer para continuar siendo Spider-Man, porque él te lo dice, ser Spider-Man es un sacrificio. Un sacrificio y él entiende eso a la perfección, y él por eso que él es uno de los Spider-Man que yo considero más realistas de toda la película, porque sí, siempre se levanta, pero se levanta diferente. Se levantó diferente. Él recibió un golpe muy duro, y cuando se levantó ya no fue el mismo. A diferencia de otros Spider-Man que sí, puede que no sean los mismos, pero al menos ellos mantienen, digamos, esta fachada, esta máscara de que las cosas van a estar bien, porque si no están bien, entonces ¿para qué pelean? En cambio, O'Hara no. O'Hara pelea no para que las cosas estén bien, sino para que las cosas no estén mal. Y eso es una diferencia muy grande, porque o sea, pelear para que algo esté bien significa conservarlo a toda costa. Pelear para que algo no esté mal significa hacer lo que sea para que el resultado sea satisfactorio. Hacer lo que sea. ¿Qué? Déjalo ahí. Mamá, esto va para YouTube. Bueno, disculpen a mi mamá. Pero como sea. Película increíble. 10 de 10. La película es oscura, si tengo que admitirlo. La película es oscura, tiene su toquecito de oscuridad. Pero nadie se va a quejar por eso. Nadie se va a quejar, al menos yo no lo haré. Estoy seguro de que ninguno de ustedes lo hará. ¿Por qué? Porque entendemos que... Porque esa película está diseñada para que esos pequeños toques de oscuridad sean la base que sostiene todos esos momentos de Spider-Man superándose a sí mismo, de siendo el mejor, de todo eso. Entendemos que Spider-Man es Spider-Man por lo que ha sufrido. Y un Spider-Man sin una pérdida o sin un momento oscuro no es Spider-Man, eso es un Superman. Que me parece muy ilógico que Superman, después de todo lo que ha visto, después de todo lo que ha hecho, la base de su personaje se construye en que mantiene la esperanza aun si lo pierde todo. O sea, aun si todo se acaba, él mantiene la esperanza. O sea, ¿qué es eso? Pues por eso creo que a muchas personas les gusta la versión de Zack Snyder de ese personaje, porque como que es más fácil de empatizarla. En cambio, la versión original, la base es la esperanza, pero es que tampoco es que visualmente no pasa por un proceso de sanación, sino que se aferra desesperadamente a esa esperanza, tanto que es raro. En cambio, el hecho de que pase por un proceso de sanación, como lo hace Spider-Man o personajes como Batman inclusive, hace que sean más humanos y que se entiendan mejor. Y esa fue mi reseña con spoilers de Across the Spider-Verse, una película 10 de 10, se la recomiendo, bye.